¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. En México hay un camino donde el asfalto no te lleva a un destino, sino a una trampa. Dicen que en las noches de niebla, la bruja de la carretera te está esperando. ¿Te atreverías a mirarla a los ojos? El vasto paisaje mexicano se extiende como un lienzo de contrastes. De las playas de Cancún a las montañas de la Sierra Madre, cada kilómetro de carretera cuenta una historia. Pero en el corazón de Jalisco, un tramo de asfalto conocido como la Carretera de la Bruja parece no llevar a ningún lugar. Es una vía que los camioneros evitan, que los lugareños ignoran y que los mapas han borrado. En las noches de niebla, cuando la luna se esconde detrás de las nubes y el aire se vuelve pesado, una presencia ancestral despierta. Quienes se atreven a viajar por este camino cuentan la misma historia. Una figura enigmática surge de la nada, su silueta distorsionada por la niebla, atrayendo a los incautos con sus ojos hipnóticos. Es la bruja de la carretera, una entidad que no busca matar, sino atrapar. Ella no te lleva a un cementerio, sino a una prisión sin muros, un lugar donde la lógica se desvanece y el tiempo no existe. La leyenda de la bruja se remonta a la época de los aztecas, cuando se decía que los dioses le habían dado a una mujer el poder de la tierra, pero la mujer, cegada por la codicia, usó su poder para el mal, y los dioses la castigaron, convirtiéndola en un ser de la oscuridad, condenada a vagar por la tierra. La bruja, en su furia, hizo un pacto con el diablo para atrapar las almas de los que se atrevieran a desafiar su poder, y la carretera se convirtió en su coto de caza. Manuel, un joven y exitoso periodista de la Ciudad de México, era un escéptico. Para él, las leyendas eran solo eso, cuentos de viejas. Su jefe, un hombre cínico y pragmático, le había dado un artículo para que escribiera sobre los mitos y leyendas de México. La bruja de la carretera era el tema central de su próximo artículo, y Manuel estaba decidido a demostrar que la leyenda era una farsa. Manuel, a pesar de las advertencias de sus amigos, viajó a Jalisco. Se alojó en un pequeño pueblo cerca de la carretera, un lugar llamado San Sebastián del Oeste. El pueblo era pequeño, con casas de adobe y calles de piedra, y los lugareños, a pesar de su hospitalidad, lo miraban con recelo. Entró en un bar local, un lugar llamado El Purgatorio, y se sentó en la barra. El lugar estaba lleno de hombres con sombreros, que bebían tequila y jugaban a las cartas. Se sentó en la barra y pidió una cerveza. ¿Qué lo trae por aquí, joven?, preguntó el camarero, un hombre corpulento con una cicatriz en la cara. No veo a muchos extraños por aquí, especialmente de noche. Estoy escribiendo un artículo sobre la bruja de la carretera, respondió Manuel. La mención de la bruja pareció silenciar a todos en el bar. Las cartas dejaron de ser barajadas y todas las miradas se posaron sobre él. ¿Está loco, muchacho?, preguntó uno de los hombres. Esa carretera no es para los vivos. Es un lugar de almas perdidas. Solo son leyendas, respondió Manuel con un tono condescendiente. Leyendas, dice, murmuró el camarero. Usted no ha visto lo que yo vi. Se inclinó sobre la barra con los ojos llenos de miedo. Hace 10 años, un amigo mío, un hombre bueno, tuvo que tomar esa carretera para llevar a su esposa al hospital. La mujer estaba a punto de dar a luz. Nunca más los volvimos a ver. Días después, su coche fue encontrado en el medio del asfalto. Las puertas estaban abiertas, la radio estaba encendida, pero no había ni rastro de ellos. Leyenda, dice usted. Manuel, a pesar de su escepticismo, sintió un escalofrío. La sinceridad en la voz del hombre era palpable. El ambiente del bar se volvió tenso, y los murmullos de los hombres se hicieron más fuertes. Se levantó de la barra, pagó su cerveza y se marchó. Salió del pueblo, con las palabras del camarero resonando en su mente.
La noche había caído por completo y una luna menguante se asomaba tímidamente entre las nubes. El aire se volvió frío y pesado y una densa niebla comenzó a descender de las montañas. Llegó a la entrada de la carretera de la Bruja. No había señales, solo un camino de tierra que se adentraba en un bosque de pinos retorcidos. A medida que avanzaba, la vegetación se volvió más densa y la luz de sus faros no podía penetrar la oscuridad. El silencio era total y el único sonido que podía escuchar era el de su propio corazón latiendo. De repente, una figura borrosa apareció en el medio del camino. Manuel frenó bruscamente, el coche chirrió en el asfalto. Era una mujer, vestida con ropa antigua, parada en el medio de la carretera. Parecía un espectro, con los ojos hundidos y el rostro cubierto de hollín. Era la Bruja. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Manuel bajando la ventanilla. La mujer no respondió. Solo levantó una mano como si estuviera apuntando a algo en el bosque. Luego, sin hacer ruido, se desvaneció en el aire. Manuel se quedó sin aliento. La mujer no podía ser real, ¿verdad? Era solo un efecto de la niebla, una alucinación. Pero la sensación de pavor que sentía era muy real. El corazón le latía con fuerza en el pecho y las manos le temblaban. Continuó su camino, con las ventanas cerradas y la calefacción encendida. La radio, que había estado tocando música, se detuvo y solo se escuchaba un ruido estático. Manuel intentó cambiar de estación, pero el sonido persistió. De repente, un aullido de dolor resonó en el coche, un sonido desgarrador y agonizante. El sonido era tan fuerte que Manuel tuvo que cubrirse los oídos. Era un grito que venía de la radio, pero era tan real que parecía que alguien estaba muriendo en el asiento trasero. Manuel apagó la radio y el grito desapareció. El silencio volvió, pero la sensación de pavor se hizo más fuerte. El aire se había vuelto pesado y frío y el vaho de su aliento era visible en el parabrisas. La carretera se hizo más estrecha y las curvas se hicieron más pronunciadas. Los árboles a cada lado del camino parecían manos retorcidas que se aferraban al cielo. Manuel sintió una presión en su pecho, como si la carretera misma lo estuviera oprimiendo. De repente, los faros del coche se apagaron. Manuel, en pánico, intentó encenderlos de nuevo, pero no había respuesta. La oscuridad se hizo absoluta y el único sonido que podía escuchar era el de su propia respiración agitada. El coche se detuvo en seco. A pesar de que había quitado el pie del acelerador, el motor se había apagado por completo. Manuel intentó encenderlo de nuevo, pero la llave no giraba. El coche estaba muerto. Se sentó en el silencio y la oscuridad, sintiendo una desesperación creciente. La historia del camarero vino a su mente y el miedo se apoderó de él. Las puertas del coche estaban cerradas y las ventanas estaban subidas. Él estaba a salvo, ¿verdad? De repente, un golpe resonó en el techo del coche. Manuel se encogió en su asiento, con el corazón en la garganta. Otro golpe, más fuerte que el anterior, sonó en el techo, y otro, y otro. El sonido de los golpes se volvió más rápido, más fuerte, como si una criatura con garras estuviera golpeando el techo de su coche. Manuel se atrevió a mirar por el parabrisas. En la tenue luz de la luna pudo distinguir una silueta que se movía en el techo de su coche. No podía verla con claridad, pero la forma era humanoide, con brazos largos y piernas retorcidas. Los golpes se detuvieron y la criatura se quedó quieta, como si estuviera observándolo. El miedo lo paralizó. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía ver la forma en el techo del coche, sintiendo una presencia malévola que lo observaba. Una luz roja apareció en el bosque y se movía lentamente hacia él. No era una luz normal, era una luz rojiza y pulsante, como si la estuvieran emitiendo unos ojos. La luz se acercó más, y Manuel pudo distinguir una forma detrás de ella. Era la Bruja,
la misma que había visto en el techo de su coche, pero ahora la veía con claridad. No era humana, era una bestia, con un cuerpo retorcido y desfigurado y unos ojos rojos que ardían en la oscuridad. El rostro de la bruja estaba desfigurado por el odio y sus garras largas y afiladas rasgaban el aire. Manuel se encogió en su asiento, cubriéndose los ojos con las manos. Los golpes en el techo de su coche se reanudaron y esta vez el parabrisas comenzó a agrietarse. La bruja en el bosque se acercó más, con sus ojos rojos mirándolo. Un grito de terror salió de la garganta de Manuel, un sonido que se perdió en la oscuridad de la carretera. Sabía que no había escapatoria, que la bruja había venido por él. La carretera de la bruja había cobrado otra víctima. La noticia de la desaparición de Manuel sacudió a sus colegas en la Ciudad de México. Su editor, Ricardo, un hombre cínico y pragmático, se negó a aceptar la versión de la policía. Para él, Manuel no era un reportero más, era su mejor activo. Decidido a encontrarlo, contrató a un detective privado, un hombre llamado Carlos, un ex policía de la Ciudad de México, con una reputación de resolver casos inexplicables. Carlos, un hombre de pocas palabras y mucha intuición, llegó a San Sebastián del Oeste, sintiendo de inmediato la atmósfera tensa y el miedo que impregnaba el pueblo. La investigación de Carlos lo llevó al viejo cementerio local, un lugar olvidado con tumbas de piedra cubiertas de musgo y cruces de madera desgastadas por el tiempo. Allí se encontró con el sacristán, un anciano llamado Don Ramón, que cuidaba el cementerio. Don Ramón, un hombre de fe y conocimiento ancestral, le contó a Carlos sobre la leyenda de la bruja y de las almas que ella atrapaba. Él le habló de un antiguo panteón, un lugar de enterramiento de los aztecas, donde la bruja había sellado su pacto con el diablo. «La bruja no mata a las personas, señor», le dijo don Ramón a Carlos. «Ella las atrae, las seduce con su mirada y las lleva a un lugar donde el tiempo no existe. Un lugar de almas perdidas, donde ellas viven su peor pesadilla una y otra vez». Don Ramón le contó a Carlos sobre una extraña coincidencia. Cada vez que alguien desaparecía en la carretera, un grupo de mariposas negras, conocidas como brujas en el folclore mexicano, aparecía en el pueblo. Las mariposas, según la leyenda, eran las almas de los desaparecidos, que intentaban escapar de la prisión de la bruja. Carlos, un hombre de lógica y hechos, no creyó en la historia de las mariposas, pero sintió que don Ramón decía la verdad. Decidió seguir las mariposas, y las mariposas lo llevaron a la carretera de la bruja. El camino, que de día era un lugar de belleza natural, de noche se transformaba en un lugar de terror. La niebla se aferraba al suelo y el aire se volvía pesado y frío. Las mariposas, que brillaban con una luz tenue, lo guiaron a través del bosque. Carlos, que no era un hombre de fe, sintió que las mariposas eran una señal. El bosque era oscuro y denso, y los árboles parecían manos retorcidas que se aferraban al cielo. El sonido de los grillos y de los búhos se mezclaba con el eco de sus propios pasos. De repente, las mariposas se detuvieron, y él se encontró con un coche, el coche de Manuel. El coche estaba intacto, pero de Manuel no había ni rastro. Carlos, con su linterna en la mano, registró el coche. En el interior encontró una cámara, la cámara de Manuel. La cámara estaba dañada, pero la tarjeta de memoria estaba intacta. Él tomó la tarjeta y se fue del lugar, sintiendo que no podía quedarse allí. El aire se volvió pesado y él sintió que no estaba solo. Sintió que la bruja lo estaba observando. De vuelta en su hotel, Carlos descargó las fotos de la cámara de Manuel. La primera foto era de la bruja, su silueta distorsionada por la niebla. La segunda foto era de la bruja, su rostro borroso por la oscuridad. La tercera foto era de la bruja, sus ojos rojos brillando en la oscuridad.
La última foto era la más aterradora. Era una foto de Manuel, su rostro distorsionado por el miedo, con la bruja parada detrás de él, con sus garras largas y afiladas, listas para atraparlo. Carlos, asustado, cerró su computadora. La historia de don Ramón era cierta. La bruja era real. Las mariposas eran reales. Y Manuel, él no estaba muerto. Estaba preso en el mundo de la bruja, un lugar donde el tiempo no existe. Carlos, que había sido contratado para encontrar a un hombre, ahora tenía una nueva misión. Su misión era encontrar el lugar donde la bruja escondía a sus víctimas, el lugar donde el tiempo no existe. Y para eso, él necesitaba la ayuda de don Ramón. Él sabía que el anciano sabía más de lo que él le había contado, y que él era la única persona que podía guiarlo a la verdad. Carlos volvió al cementerio y se encontró con don Ramón. Él le mostró las fotos y el anciano, con los ojos llenos de lágrimas, confirmó sus sospechas. La bruja no era solo una leyenda, ella era real, y ella era una entidad de poder que solo podía ser vencida con el poder de la fe y de la tierra. Don Ramón le dijo a Carlos que la bruja tenía un santuario, un lugar donde ella guardaba sus almas, un lugar donde el tiempo no existía. Y para encontrar el santuario, él tenía que seguir el eco de las almas, el eco del miedo que resonaba en la carretera. El capítulo 2 termina con Carlos y don Ramón, listos para un nuevo desafío. La búsqueda de Manuel había terminado, y la búsqueda de las almas perdidas había comenzado. Carlos y don Ramón se convirtieron en una extraña, pero eficaz pareja. Carlos, con su mente analítica y pragmática, y don Ramón, con su profundo conocimiento de las leyendas y la fe, se aventuraron en la oscuridad del bosque. Su misión era encontrar el santuario de la bruja, el lugar donde las almas de los desaparecidos estaban presas. Don Ramón le reveló a Carlos que las mariposas negras que habían guiado a Carlos hasta el coche de Manuel eran un fragmento de las almas atrapadas. Estas mariposas, él explicó, eran una manifestación de la esperanza, el último intento de las almas de escapar. Don Ramón le mostró a Carlos un antiguo manuscrito, un texto escrito en náhuatl, la lengua de los aztecas, que había sido pasado de generación en su familia. El manuscrito, según don Ramón, hablaba del origen de la bruja y de su pacto. La bruja, o Cihuacuatl, en la lengua de los aztecas, era un ser de la tierra, una guardiana de los bosques que se corrompió con el dolor y el odio. El manuscrito también revelaba un secreto. El santuario de la bruja no era un lugar físico, sino un lugar en el tiempo. Un lugar donde la bruja había construido un mundo de ilusiones, donde las almas eran obligadas a vivir su peor pesadilla una y otra vez. El manuscrito contenía la clave para encontrar el santuario, un acertijo en lengua náhuatl que don Ramón tradujo para Carlos. Donde el corazón de la tierra pulsa, donde la luna y las estrellas se esconden y donde el árbol de la vida canta, allí el santuario se revela. Carlos y don Ramón estudiaron el acertijo, tratando de descifrar su significado. El corazón de la tierra era un lugar de gran energía telúrica, un epicentro de poder. El árbol de la vida era un árbol centenario, un símbolo de la vida que se encontraba en el centro de la carretera, y la canción de la bruja no era una canción, sino un sonido, el sonido que la bruja usaba para atrapar a sus víctimas, el aullido de dolor que Manuel había escuchado. Ellos volvieron a la carretera de la bruja y se dirigieron al centro del camino. En el centro del camino había un claro, y en el centro del claro un árbol, un roble centenario, tan antiguo que sus raíces parecían ser parte de la propia tierra. El árbol, que estaba cubierto de musgo y líquenes, era un lugar de energía, un lugar de poder.
Don Ramón, con su mano en el tronco del árbol, sintió una energía pulsante, la energía de la tierra, la energía de la bruja. El árbol, él le dijo a Carlos, era la fuente de la energía de la bruja, el lugar donde ella había sellado su pacto. De repente, el aullido de la bruja resonó en el aire, un sonido desgarrador y agonizante. El aullido era tan fuerte que hizo que los pájaros salieran volando de los árboles. El aullido no venía del cielo, venía de la tierra, del corazón del árbol. Carlos, con una linterna en la mano, registró el árbol y encontró un pequeño agujero en el tronco, un agujero que estaba cubierto por un velo de energía. Carlos, con su mano, tocó el velo y sintió una energía helada, una energía de dolor. El velo, él se dio cuenta, era el portal al santuario, el lugar donde las almas estaban presas. Carlos y don Ramón supieron lo que tenían que hacer. Tenían que entrar en el santuario de la bruja y liberar a las almas. Pero el santuario era un lugar de ilusiones, un lugar de pesadillas. Y para entrar, ellos tenían que enfrentarse a sus peores miedos. Don Ramón, con su fe, sabía que el amor y la compasión eran las únicas armas contra el odio de la bruja. Y Carlos, con su valor, sabía que él tenía que enfrentar sus propios miedos para salvar a los que estaban perdidos. El capítulo 3 termina con Carlos y don Ramón, listos para un nuevo desafío. La búsqueda de las almas perdidas había terminado y la misión de liberarlas había comenzado. Carlos y don Ramón se pararon frente al agujero en el tronco del roble centenario, el árbol de la vida. El velo de energía que lo cubría pulsaba con un ritmo siniestro, y el aire alrededor se volvió denso y opresivo. Era la entrada al santuario de la bruja, el mundo de los ecos. Don Ramón, con la sabiduría de sus ancestros, le explicó a Carlos que el velo era un portal que te llevaba a una dimensión donde la bruja había atrapado a las almas de sus víctimas. Era un lugar sin tiempo, sin espacio, un lugar donde las almas revivían sus peores pesadillas una y otra vez. Para entrar, ellos tenían que romper el velo con su fe y su coraje. Don Ramón, con los ojos cerrados, recitó una oración en náhuatl. Sus palabras eran un canto de esperanza y de amor. La energía de sus palabras hizo que el velo temblara. Carlos, con su mano en la mano de don Ramón, sintió la energía de la oración, una energía cálida y reconfortante. Él cerró los ojos y se imaginó a Manuel, a todas las almas perdidas y a él mismo, libres de la prisión de la bruja. Su deseo de liberarlos era tan fuerte que hizo que la energía del velo se debilitara. El velo se rompió y un torbellino de luz negra los atrajo. Carlos y don Ramón sintieron que sus cuerpos eran estirados y deformados. El mundo a su alrededor se volvió un túnel de luz y ellos sentían que estaban cayendo sin fin. De repente, la caída se detuvo y ellos se encontraron en un lugar extraño, un lugar sin sol, sin luna, un lugar donde el tiempo no existía. El lugar era un reflejo distorsionado del mundo real. El cielo era negro y el suelo era de vidrio. Los árboles eran esqueletos y los ríos eran de sangre. La música que llenaba el aire no era una canción, sino una cacofonía de gritos, gritos de dolor y de agonía. Ellos estaban en el mundo de los ecos. Caminaron por un tiempo, sin rumbo, por el mundo de los ecos. De repente, ellos vieron a un grupo de personas, todos con la cara distorsionada por el miedo, caminando en círculos. Ellos eran los ecos, las almas perdidas, que revivían sus peores pesadillas una y otra vez. Entre los ecos, Carlos vio a Manuel. Él estaba en su coche, sus ojos fijos en el espejo retrovisor, viendo la bruja una y otra vez. Él estaba asustado, confuso, y él estaba solo. Carlos se acercó a Manuel y lo llamó por su nombre. Manuel no respondió. Él era un eco, un fragmento de su yo real. Don Ramón, con una voz triste, dijo: «La bruja ha atrapado a sus almas en un ciclo sin fin.
Ellos reviven el momento de su terror una y otra vez y no pueden escapar. Carlos, sintiendo una furia creciente, le preguntó a don Ramón cómo podían liberarlos. Don Ramón le dijo que la única forma de liberar a los ecos era romper el ciclo. Para romper el ciclo ellos tenían que encontrar a la bruja y enfrentarla. La bruja era la fuente del poder de los ecos. Si ellos la derrotaban, los ecos serían liberados. De repente, la bruja apareció. Ella no tenía una forma, sino una energía de odio y de dolor. Ella estaba enojada porque ellos habían entrado en su mundo. Ella los miró con sus ojos rojos y los atacó con un grito que hizo que el mundo de los ecos temblara. Carlos y don Ramón, con su fe y su coraje, la enfrentaron. Ellos sabían que la bruja no podía ser vencida con fuerza, sino con la luz del amor y del perdón. Don Ramón, con los ojos cerrados, recitó una nueva oración, una oración de perdón y de amor. La energía de sus palabras hizo que la bruja se debilitara. Carlos, con el relicario en la mano, lo levantó. La luz del relicario se unió a la energía de la oración de don Ramón. La luz, que era la luz del sol y de la luna, era la luz del amor y del perdón. La bruja, que era la oscuridad, no podía soportar la luz. La bruja gritó y se desvaneció en el aire. El mundo de los ecos comenzó a temblar. Los ecos, que revivían sus peores pesadillas, se detuvieron. La luz del relicario se unió a las almas, y las almas, que eran fragmentos de luz, se unieron. El mundo de los ecos se disolvió, y las almas de los desaparecidos, de Manuel y de los otros, se unieron a la luz. Carlos y don Ramón salieron del mundo de los ecos y se encontraron en la carretera de la bruja. El sol de la mañana iluminó la carretera y el aire era fresco y puro. Ellos se sentían en paz. Ellos habían liberado a las almas, pero la historia no había terminado. El capítulo 4 termina con Carlos y don Ramón, listos para un nuevo desafío. La búsqueda de la verdad final havia apenas começado. Ao voltarem da dimensão da bruxa, a tranquilidade da manhã parecia um bálsamo para Carlos e Dom Ramón. O sol da manhã iluminava a estrada. O ar era fresco e as flores selvagens cresciam nas margens, como se a terra estivesse celebrando sua libertação. No entanto, uma inquietação pairava sobre eles. As almas haviam sido libertadas, a bruxa havia sido derrotada, mas a sua essência, o seu poder, o que tinha sido dela? Dom Ramón, com um olhar de preocupação, explicou a Carlos que o poder da bruxa não podia ser destruído, apenas purificado. O poder, ele disse, era a força vital da própria natureza. E a natureza, ele disse, nunca morre. A essência da bruxa, o seu poder, não tinha desaparecido, mas tinha se purificado e tinha se unido a algo que a bruxa temia, o coração da terra. A essência da bruxa, que era o ódio e o medo, se transformou em amor e esperança. Mas o poder da bruxa, ele disse, tinha que ser guardado por alguém, por um guardião. E o guardião, ele disse, era a pessoa que a bruxa tinha mais medo, o homem que havia ousado desafiá-la, o homem que havia entrado em seu mundo, o homem que havia sobrevivido. Carlos, que tinha um medo crescente, perguntou a Dom Ramón o que ele queria dizer. Dom Ramón, com sua voz trêmula, disse que o poder da bruxa, a sua essência, tinha se unido a Carlos. Carlos não era mais um simples homem. Ele era o guardião da bruxa. Ele era a nova bruxa. O poder da bruxa, que era a escuridão, se transformou em luz, e a luz, que era o amor, se tornou a sua nova arma. Carlos, que era um homem de lógica, rejeitou a ideia. Ele não podia ser a nova bruxa. Ele não podia ser a guardiã de uma lenda. Mas o seu corpo, ele sentia, estava mudando. A sua visão se tornou mais clara, os seus ouvidos mais aguçados, e ele sentia a presença da natureza ao seu redor. Ele podia sentir a vida das árvores, o pulsar do coração da terra e o canto dos rios. Ele se sentia em paz, mas também sentia uma responsabilidade crescente.
Dom Ramon, que tinha um olhar de admiração, disse a Carlos que a sua missão era encontrar a fonte do poder da bruxa, o seu diário perdido. O diário, ele disse, continha os segredos da bruxa, a sua história, a sua essência e a sua profecia. O diário, ele disse, era a chave para que Carlos pudesse se tornar o novo guardião da estrada. Carlos e Dom Ramon voltaram para o cemitério, e Dom Ramon os guiou até o túmulo de uma bruxa que tinha sido a confidente da bruxa da estrada. O túmulo, que estava coberto de musgo e líquenes, era um lugar de poder, um lugar de segredos. Dom Ramon recitou uma oração em náhuatl, e a terra se abriu, revelando um baú de madeira. O baú, que estava coberto de símbolos antigos, continha o diário perdido da bruxa. O diário, que era um manuscrito em náhuatl, estava coberto de símbolos de bruxaria e de magia. Carlos, que não falava a língua, se sentiu frustrado, mas ele podia sentir a energia do diário, a sua história, a sua essência. O diário, ele sentiu, estava se comunicando com ele. Ele se sentou no chão, com o diário nas mãos, e fechou os olhos. Ele sentiu que a história da bruxa estava sendo revelada para ele, uma história de dor, de amor e de traição. O capítulo 5 termina com Carlos, agora o novo guardião da estrada, pronto para um novo desafio. A busca de Manuel havia terminado, mas a sua jornada para se tornar o guardião da estrada havia apenas começado. O diário, agora nas mãos de Carlos, não era apenas um livro, mas um espelho da alma da bruxa. As páginas, escritas em náhuatl, pareciam se comunicar diretamente com ele, transpondo as barreiras da linguagem. A energia que pulsava em seu interior, a mesma energia que ele agora carregava, traduzia as palavras em emoções, em memórias, em visões. Ele viu a bruxa, não como um monstro, mas como uma mulher, uma xamã que viveu na época dos astecas. Ela era a guardiã da floresta, uma mulher que se comunicava com a natureza, que curava os enfermos, que protegia os animais. Ela era a Cihuacoatl, a mulher serpente, a guardiã da terra. Ela era uma força de paz, uma força de amor, mas os homens que temiam o seu poder a traíram. Eles a perseguiram, a chamaram de bruxa, a amaldiçoaram. Eles mataram as suas filhas da terra, e a sua tristeza e o seu ódio se tornaram a sua maldição. O diário revelava que a sua tristeza e o seu ódio se tornaram a sua prisão. O seu poder, que era a sua essência, se tornou a sua maldição. Ela se tornou a bruxa, uma criatura que se alimentava do medo, que prendia as almas dos que a traíram. Mas, no fundo de seu coração, ela ainda era a Cihuacoatl, a guardiã da terra. O diário também revelou que a bruxa, em sua fúria, fez um pacto com o diabo, um pacto que a tornou imortal. Ela podia ser purificada, mas não podia ser destruída. O seu poder, ele descobriu, estava ligado a um relicário que continha o seu coração, a sua essência. O relicário, ele descobriu, estava escondido em um lugar secreto, um santuário ainda mais antigo do que o das bruxas. E o diário revelava a localização do santuário. O diário continha um novo enigma. Onde o rio chora, onde a terra e o céu se encontram e onde o coração da montanha pulsa, lá o coração da guardiã se esconde. Carlos, agora o novo guardião da estrada, sabia que a sua nova missão era encontrar o relicário, o coração da bruxa, e curá-lo. Ele sabia que a bruxa, que agora estava em paz, precisava de sua ajuda para se libertar da maldição. Carlos e Dom Ramon voltaram para a estrada e se dirigiram para a cascata, o rio que chora. O som da água era ensurdecedor e a névoa que se formava tornava a visibilidade quase nula. Eles seguiram a margem do rio até encontrarem uma abertura na rocha que levava a uma caverna. A caverna era escura e a água escorria pelas paredes, criando um som de gotejamento constante. No final da caverna,
Eles encontraram uma grande sala com um buraco no teto, por onde a luz do sol e da lua se encontravam. No centro da sala havia uma pedra que pulsava com uma energia estranha. A pedra era o coração da montanha. E no centro da pedra havia um relicário, um objeto de obsidiana com o mesmo símbolo do diário. O relicário não era preto, mas pulsava com uma energia dourada, a mesma energia que pulsava em Carlos. Carlos sentiu que a bruxa, que agora estava em paz, estava se comunicando com ele. Ela estava lhe dizendo que o seu destino não era ser um monstro, mas ser a guardiã da terra, a protetora da vida. O diário, ele descobriu, era a chave para a sua nova vida. Ele não era mais um jornalista, mas o guardião da estrada, o guardião da vida. A história de Manuel havia terminado, mas a sua história, a história do guardião, havia apenas começado. Carlos, com o relicário nas mãos, sentiu que a bruxa, a Cihuacoatl, estava viva dentro dele. O relicário, que continha o seu coração, a sua essência, não era um objeto de poder, mas um objeto de amor. Ele sabia que o seu destino não era lutar contra a bruxa, mas se tornar a bruxa, se tornar o guardião da estrada. Carlos e Dom Ramon voltaram para o cemitério, e Dom Ramon os guiou até o túmulo de uma xamã, a xamã que havia sido a mestra da Cihuacoatl. O túmulo, que estava coberto de musgo e de líquenes, era um lugar de poder, um lugar de segredos. Dom Ramon recitou uma oração em náhuatl e a terra se abriu, revelando um baú de madeira. O baú, que estava coberto de símbolos antigos, continha o testamento da xamã. O testamento da xamã, que era um manuscrito em náhuatl, falava sobre o futuro da Cihuacoatl. Ela previu que um dia, um guardião da luz, um ser puro, viria para curar a Cihuacoatl e para se tornar o seu sucessor. O guardião, ela previu, seria a única pessoa que poderia ver o futuro. Carlos, que agora era o guardião, sentiu que a sua missão era proteger a estrada, proteger a natureza, proteger a vida. A bruxa, ele descobriu, não era um monstro, mas uma força da natureza. Ela não se foi, ela se transformou. Ela se tornou a nova guardiã da estrada. A rodovia de la Bruja, agora livre da maldição, era um lugar de beleza. As flores floresciam e os pássaros cantavam. A estrada se tornou um lembrete de que o amor é mais forte que o medo. E a história não terminou. A história de Carlos, o novo guardião da estrada, havia apenas começado. A rodovia de la Bruja não era mais um lugar de terror, mas sim um lugar de esperança. A história da rodovia de la Bruja é um lembrete de que algumas lendas são reais e que algumas estradas, em realidade, te levam para a esperança. A história da rodovia de la Bruja termina aqui, mas o legado de Carlos, o novo guardião, continuará a brilhar. O sol e a lua, que se encontraram para curar a bruxa, brilharão para sempre sobre a rodovia de la Bruja. Um lembrete de que, mesmo na escuridão, sempre há uma esperança. La vida de Carlos cambió para siempre después del descubrimiento de la verdad. La carretera de la bruja, antes un lugar de terror y miedo, ahora era su santuario. La energía que pulsaba dentro de él, la esencia de la bruja, no lo consumía, sino que lo guiaba. Sus ojos dorados, que brillaban con la luz del sol y de la luna, podían ver el futuro, y él sabía que su misión era proteger la carretera, no más de humanos, sino de una nueva amenaza que se aproximaba, una amenaza que estaba ligada a la historia de la propia España. Carlos pasó los años siguientes explorando la carretera de la bruja, descubriendo secretos que la historia no contaba. Él encontró artefactos antiguos, escritos en latín y gallego, que revelaban la historia completa del guardián y del pacto que él hizo con la tierra. El guardián, él descubrió, no era solo un espíritu de la naturaleza, sino un ser que nació del amor de la tierra por la vida. Su forma, la criatura, era el resultado del dolor y de la tristeza que la tierra sintió cuando las brujas, sus hijas, fueron muertas.
La carretera de la Bruja se volvió un lugar de peregrinación y personas de toda España venían para verla. Ellos no la veían como un lugar de miedo, sino como un lugar de paz, un lugar de cura. Y Carlos, el guardián, estaba allí para recibirlos. Él los guiaba por la carretera contando la historia del guardián, la historia de las brujas, la historia de su redención. La historia de Manuel, el hombre que se perdió en la oscuridad, se volvió una leyenda, un recordatorio de que la oscuridad puede ser vencida con la luz. Y la historia de Carlos, el hombre que se volvió el guardián de la luz, se volvió una inspiración, un recordatorio de que el amor y el coraje pueden transformar la oscuridad en luz. La carretera de la Bruja, ahora libre de la maldición, era un lugar de belleza. Las flores florecían y los pájaros cantaban. La carretera se volvió un recordatorio de que el amor es más fuerte que el miedo, y la historia no terminó. La historia de Carlos, el nuevo guardián de la carretera, había apenas comenzado. La carretera de la Bruja no era más un lugar de terror, sino un lugar de esperanza. La historia de la carretera de la Bruja es un recordatorio de que algunas leyendas son reales y que algunas carreteras, en realidad, te llevan a la esperanza. La historia de la carretera de la Bruja termina aquí, pero el legado de Carlos, el nuevo guardián, continuará brillando. El sol y la luna, que se encontraron para curar a la bruja, brillarán para siempre sobre la carretera de la Bruja, un recordatorio de que incluso en la oscuridad siempre hay una esperanza.